Bueno, muy bien, seguimos. El sueño de la inyección de Irma, capítulo 13 del seminario 2. Hay que partir del texto. Vamos a comenzar en la página 233, ya hemos leído el sueño. Hay que partir del texto y a partir de él, así lo hace y aconseja Freud, como de un texto sagrado. El autor, el escriba, no es más que un chipatintas y está en segundo término. Los comentarios de las escrituras se perdieron sin remedio el día en que se quiso hacer la psicología de Jeremías, de Isaías y aún de Jesucristo. Asimismo, cuando se trata de nuestros pacientes, pido a ustedes que presten más atención al texto que a la psicología del autor. Esta es, en suma, la orientación de mi enseñanza. Es decir, vamos a prestar atención al texto, a lo que dice el paciente, ¿sí? Así como en el sueño, tenemos que centrarnos en el texto del sueño. Veamos el texto, ¿sí? Freud dice, recibimos. Se trata entonces de un personaje doble. Freud recibe con su mujer. Es una pequeña fiesta esperada, un cumpleaños, e Irma, amiga de la familia, concurrirá a ella. Pues bien, consciente en que recibimos, coloca a Freud en su identidad de cabeza de familia, concurrirá a ella. Esperada e Irma es una pequeña fiesta esperada, ¿sí? Un cumpleaños e Irma, amiga de la familia, concurrirá a ella. Pues bien, consiento en que recibimos, coloca a Freud en su identidad de cabeza de familia. Pero no me parece que ello implique una gran duplicidad de su función social, pues la querida señora del doctor no aparece para nada ni por un instante. En cuanto Freud entra en el diálogo, el campo visual se contrae. Lleva a Irma aparte y comienza a hacerle reproches, a increparla. Es culpa tuya, si me escucharas, todo iría mejor. Inversamente, Irma le dice, no sabes cómo me duele, aquí, allí, la garganta, el vientre, el estómago. Y añade que eso la sofoca. Me parece el Zusammenschüren, el sofocamiento, dice Lacan, me parece vivamente expresivo. Freud queda entonces muy impresionado y comienza a manifestar cierta inquietud. La lleva hacia la ventana y le hace abrir la boca. Todo esto sucede, pues, sobre un fondo de discusión y resistencia no solo a lo que Freud propone, sino también al examen. En rigor, se trata de una resistencia del tipo resistencia femenina. Los autores ponen aquí en juego la psicología femenina que llaman victoriana, de la época de la reina Victoria, las mujeres que eran como muy castas, podemos decir, sí, esto es lo que caracterizaba a la época victoriana. Entonces, porque es algo convenido que las mujeres ya no se nos resisten, ya no nos excitan, dice Lacan, las mujeres que se resisten. Y cuando se trata de resistencia femenina, ahí están las pobres victorianas, o sea, las pobres castas, concentrando en sí los reproches. Es bastante divertido, dice Lacan. Sin embargo, las asociaciones de Freud giran alrededor de esta resistencia y ponen de relieve que Irma está lejos de ser
la única en juego, aunque solo ella aparezca en el sueño. Entre las personas que están muy sofocadas, hay dos en particular que no por simétricas dejan de ser bastante problemáticas. La mujer del propio Freud, que en ese momento, cosa por lo demás sabida, está encinta y otra enferma, Conocemos el importantísimo, y otra siente, ¿no? Y otra, eh, otro sujeto que Freud quería que fuera su paciente, ¿no? Conocemos el importantísimo papel que desempeñó en la vida de Freud su mujer. Le unía a ella un apego no solo familiar, sino conyugal, altamente idealizado. No obstante, determinados matices indican que su mujer no dejó de producirle en determinados planos instintivos cierta decepción. En cuanto a la enferma, se trata, por así decir, de la enferma ideal. No es paciente de Freud, es muy bonita y sin duda más inteligente que Irma, cuya capacidad de comprensión más bien se tiende a desmerecer. También posee el atractivo de no demandar el auxilio de Freud. Es muy, lo cual permite a este anhelar que alguna vez pueda hacerlo. Sin embargo, no guarda muchas esperanzas. En suma, es un abanico que va desde el interés profesional de la más pura orientación hasta alcanzar todas las formas del espejismo imaginario, cómo se presenta aquí la mujer y cómo se sitúa en este sueño la relación con él. En el sueño Freud se muestra tal cual es y su ego está perfectamente a nivel de su ego despierto. Como psicoterapeuta se refiere de manera directa de los síntomas de Irma, seguramente algo modificados con respecto a lo que son en la realidad, pero ligeramente. La propia Irma está apenas distorsionada. Lo que muestra lo mostraría también si se efectuara un examen más cuidadoso en estado de vigilia. Si Freud analizara sus comportamientos, sus respuestas, sus emociones, su transferencia de cada aumento en el diálogo con Irma, vería igualmente que detrás de esta se halla su mujer, que es su amiga íntima y también la seductora joven que se encuentra a 2 pasos y que sería mucho mejor paciente que Irma. Es ese un primer nivel donde el diálogo permanece sometido a las condiciones de la relación real, dice las condiciones de la realidad, en cuanto ella misma se encuentra completamente impregnada de las condiciones imaginarias que la limitan y que en este momento constituyen para Freud un obstáculo. La cosa no termina ahí. Habiendo conseguido que la paciente abra la boca, justamente de esto se trata en la realidad, que no abre la boca, bueno, podemos decir que las consultas en la actualidad se tratan de pacientes que no abren la boca. Lo que Freud ve al fondo, esos cornetes recubiertos por una membrana blancuzca, es un espectáculo horroroso. Esta boca muestra todas las significaciones de equivalencia, todas las condensaciones que ustedes puedan imaginar. Todo se mezcla y asocia en esa imagen, desde la boca hasta el órgano sexual femenino, pasando por la nariz muy poco tiempo antes o muy poco tiempo después. Freud se hace operar por Fliess u otro, recuerdan a Fliess, de los cornetes nasales. Es un descubrimiento horrible en el sueño. La carne que jamás se ve, el fondo de las cosas, el revés de la cara
del rostro, los secretatos por excelencia, la carne de la que todo sale en lo más profundo del misterio, la carne sufriente, informe, cuya forma por sí misma provoca angustia. Visión de angustia, identificación de angustia, última revelación del eres esto. Eres esto, ¿sí?, que es lo más lejano de ti, lo más informe. A esta revelación comparable al Mene, Tessel, Fares, llega Freud en la cumbre de su necesidad de ver, de saber, expresada hasta entonces en el diálogo del yo con el objeto, en el diálogo del yo con el objeto, como les mostré en el esquema lambda, del yo con el otro, ¿sí? Del yo de A con A', del yo con el otro. Mene, Tessel, Fares. ¿Qué es Mene, Tessel, Fares? Hay un, ¿no es cierto? Baltasar, ¿sí? Va a ver a Daniel, ¿sí? Va a ver al profeta Daniel, al rey, el rey Baltasar, ¿sí? Va a ver, va a ver al profeta Daniel, ¿sí? Y sueña, ¿sí? Y hay 3 palabras en el sueño, ¿sí? Hay una mano ensangrentada que aparece en la pared, ¿sí? Y 3 palabras, Mene, Tessel, Fares, ¿sí? Mene, Tessel, Fares. Entonces va a ver al profeta Daniel para que le interprete el sueño. Y él le dice, Mene, significa que tus días están contados. Tessel, tus acciones han sido pesadas y encontrados falta de mérito. Fares, tu reino será dividido y tu reino será dividido y entregado, ¿sí? Y entregado, ¿sí? Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Han sido encontradas tus acciones falta de pesos, ¿sí? Y finalmente, ese sueño, le dice eso, es tu fin, tu reino será dividido y entregado a otros. Y efectivamente, esa noche, Baltasar es asesinado y su reino entregado a los medos. Lo que él quiere decir es que él es como esto lo va a articular Lacan para todos los análisis. Él articula a la castración, a la falta, ¿sí?, que aparezca un límite, y ese límite está articulado a significantes que no tienen ningún sentido, ¿sí?, y a los cuales le damos una significación. Entonces dice, hay un punto donde es un límite, ¿sí? El límite es como el sueño de Baltasar, es su límite, el reino ha llegado al fin. Entonces es un enfrentamiento con la castración, marca Lacan, en ese punto central del sueño, donde Freud se enfrenta con esa castración, que habíamos visto que se trata de una castración imaginaria, donde aparece la angustia, y siempre la angustia está entre lo imaginario y lo real, y él se enfrenta con un límite parecido al Mene, Tessel, Fares de la Biblia, ¿sí? O sea, que también expresa un límite, ¿sí? El límite de Baltasar, que es el límite del reino. El profeta le dice, tu reino va a ser dividido, es tu fin. Recordemos la equivalencia que hace Lacan entre sexualidad y muerte, entre castración, sexualidad y muerte. Bueno, seguimos, ¿sí? Seguimos con el punto
3. Y después vamos a retomar esto en Menetes, el Fares, porque es muy importante. Lacan lo retoma en la última parte de su enseñanza para decir, respecto al límite, en el enfrentamiento con la castración, el sujeto se encuentra con esos significantes que han marcado toda su vida. Y que de eso se trata el análisis. Punto 3. ¿Está verdaderamente en juego una regresión del ego cuando Freud evita el despertar? Lo perceptible es que a partir de ese preciso momento, Freud ya no cuenta. Llama al profesor M en su ayuda porque no entiende nada de lo que ve, pero no va a entender más con eso. El doctor M, destacada personalidad de su círculo, como lo llama, no identificado de quién se trata, es un tipo que en la vida práctica merece gran estima. Es verdad que nunca perjudicó mucho a Freud, pero no siempre comparte sus opiniones y Freud no es hombre que admita esto con facilidad. También está Noto y el camarada Leopoldo, que le gana de mano al camarada Otto. A los ojos de Freud, esto significa un mérito considerable y compara a ambos con el inspector Brassing y su amigo Karl, que son los personajes. El inspector Brassing es un tipo sagaz, pero que siempre se equivoca porque omite observar bien las cosas. Su amigo Karl, que está cerca de él, repara en ellas. El inspector no tiene más que seguirlo. Con este trío de clowns, de payasos, vemos establecerse en vez de alrededor de la pequeña Irma un diálogo sin ton ni son, que se parece más bien al juego de las frases truncadas, incluso al muy conocido diálogo de sordos. Todo esto es enormemente rico. Aquí solo hago un resumen. Aparecen las asociaciones que nos muestran la verdadera significación del sueño. Freud advierte que se le declara inocente de todo. ¿Sí? Los tres son tan ridículos que ante semejantes máquinas de engendrar absurdos, cualquiera parecería un dios. Estos personajes son todos significativos, en cuanto son personajes de la identificación en la que reside la formación del yo. El doctor M responde a una función que resultó capital para Freud, la de su medio hermano Philip, de quien en otro contexto dirá que era el personaje esencial para entender el complejo edípico de Freud. Si Freud fue introducido al Edipo de una manera tan decisiva para la historia de la humanidad, ello se debe a todas luces a que su padre tenía ya 2 hijos de un primer matrimonio, Emmanuel y Philippe, de edades parejas, salvo una diferencia de 3 años, pero cada uno de los cuales estaba ya en edad de ser el padre del pequeño Freud Sigmund, nacido este de una madre que tenía exactamente la misma edad que el susadicho Emmanuel. Emmanuel constituyó para Freud el objeto de horror por excelencia, y hasta se ha pensado que todos los horrores estaban concentrados en él. Pero no es así, pues Philippe tuvo también lo suyo. Fue él quien hizo meter presa a la vieja nodriza de Freud, a la que se atribuye una importancia desmesurada y por cuyo intermedio los culturalistas pretendieron anexar a Freud al catolicismo. De todos modos, los personajes de la generación intermedia desempeñaron un papel importante. Se trata de una forma superior que permite concentrar los ataques agresivos contra el padre sin tocar demasiado al padre simbólico, quien por su parte habita en verdad un cielo
que sin ser el de la santidad, no deja de tener extrema importancia. Gracias a esta división de funciones, el padre simbólico queda intacto. El doctor M representa el personaje ideal constituida por la pseudo imagen paterna, el padre imaginario. Otto responde a ese personaje que jugó un papel constante en la vida de Freud, el familiar y allegado íntimo, que es a la vez amigo y enemigo, y que en un instante pasa a ser de amigo enemigo. Y Leopoldo cumple el del personaje que presta el servicio de estar siempre en contra del amigo enemigo, del enemigo querido. Tenemos pues aquí una tríada muy distinta de la precedente, pero que también está en el sueño. La interpretación de Freud nos sirve para comprender su motivo, su sentido. Pero, ¿cuál es su papel en el sueño? Esta tríada juega con la palabra decisiva y judicativa, con la ley, con aquello que atormenta a Freud bajo la forma. Tengo razón en ese momento, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la solución del problema? ¿Dónde estoy situado? Pero en relación al psicoanálisis, ¿sí? Vimos la primera vez, acompañando al yo de Irma, tres personajes femeninos. Freud apunta que hay aquí tal abundancia de correspondencias que finalmente las cosas se entrelazan y arribamos a quién sabe qué misterio. Cuando analizamos este texto debemos tenerlo en cuenta en su totalidad, incluidas las notas. En esta ocasión, Freud se refiere a ese punto de las asociaciones en que el sueño se inserta en lo desconocido, lo que él llama el ombligo del sueño. Así llegamos a lo que está detrás del trío místico. Digo místico porque ahora conocemos su sentido. Las tres mujeres, las tres hermanas, los tres cofrecillos. Freud nos demostró posteriormente su sentido. El último término es sencillamente la muerte, ¿sí? De las tres mujeres, ¿sí? Que les había dicho el tema de la elección de cofrecillo, el texto de la elección del cofrecillo. Nunca hay alternativa salvo elegir la muerte. De esto se trata en efecto, y hasta lo vemos aparecer en medio del estrépito verbal de la segunda parte del sueño. La historia de la membrana difterica está directamente enlazada a la amenaza extremadamente severa que 2 años antes había gravitado sobre la vida de una de sus hijas. Freud había vivido esta amenaza como un castigo a causa de la torpeza terapéutica por él cometida al excederse en la dosis de un medicamento, el sulfonal, prescrito a una paciente, ignorando que su uso continuo acarreaba efectos nocivos. Creyó ver en esto el precio pagado por su falta profesional, la enfermedad de su hija. En la segunda parte, los tres personajes juegan entre sí el ridículo juego de devolverse la pelota a propósito de estos interrogantes fundamentales para Freud. ¿Cuál es el sentido de la neurosis? ¿Cuál es el sentido de la cura? ¿Cuál es la pertinencia de mi terapéutica de la neurosis? Y detrás de todo ello está el Freud que sueña, siendo un Freud que está buscando la clave del sueño. Por eso la clave del sueño debe ser lo mismo que la clave de la neurosis y la clave de la cura. Así como en la primera parte hay un acmé, un clímax, cuando emerge la revelación apocalíptica de lo que allí había, también en la segunda parte hay un punto culminante. En primer lugar, inmediatamente, al igual que en la convicción delirante, cuando de pronto saben ustedes que es ese el que les guarda rencor, la convicción paranoica, saben que el culpable es Otto. Ha aplicado una inyección
hay un rastreo, propilena. A esto se asocia la cómica anécdota del zumo de ananás obsequiado la víspera por Otto a la familia. Al destapar la botella, olió a aguardiente. Alguien dijo, démoslo a los criados. Pero Freud, más humano, dice, observa con sensatez. Eso no, también a ellos podría hacerle daño. Y ve impresa en gruesos caracteres, más allá del estrépito verbal, como el mane, tes, mene, tesel, fares de la Biblia, la fórmula de la trimetilamina. Nuevamente, un punto, la castración, y aparece una fórmula, un puro significante. Voy a escribir esa fórmula y ahí le escribe, la tienen en el texto, ¿sí? Acá la tienen, a ver si aparece. Ahí está. Muy bien. Esto aclara todo. Trimetilamina. El sueño no cobra su sentido únicamente de la indagación de Freud sobre el sentido del sueño. Si puede seguir planteándose la cuestión, es porque se pregunta si todo esto no estará vinculado a Fliss, en cuyas elucubraciones la trimetilamina cumple cierto papel a propósito de los productos de descomposición de las sustancias sexuales. En efecto, me he informado, la trimetilamina es un producto de descomposición del esperma y es lo que le presta su olor amoniacal cuando se descompone al contacto con el aire. El sueño, que culminó una primera vez, estando allí el yo, con la imagen horrorosa de que hablé, culmina una segunda vez al final, en una forma escrita, como ese Menete es el Fares de la Biblia sobre el muro, más allá de lo que no podemos dejar de identificar como la palabra, el rumor universal. Y es que termina con la palabra, ¿sí? Aquí está nuevamente la fórmula, a ver si les aparece ahí. Ahí aparece la fórmula de la trimetilamina. ¿Sí? No hay otra palabra, ¿sí? Al igual que el oráculo, la fórmula no da ninguna respuesta a nada, pero la manera misma en que se enuncia su carácter enigmático, hermético, sí es la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sueño. No hay otra palabra, otra solución a su problema que la palabra. Es lo que nos quiere decir Freud. La solución al problema de Irma no hay otro que la palabra. Podemos examinar la estructura de esta palabra que se presenta aquí en forma eminentemente simbólica, pues está hecho de signos, ¿sí? La fórmula que recién les mostré. Es en estos tres que seguimos encontrando, es ahí donde está, en el sueño, el inconsciente, lo que se halla fuera de todos los sujetos. La estructura del sueño nos muestra con claridad que el inconsciente no es el yo del soñante, que no es Freud, en tanto Freud prosiguiendo su diálogo con Irma. Nuevamente les digo, por eso dice tres, ¿sí? Hay tres brazos en esta fórmula, ¿sí? Él, Freud, literalmente se ha evadido, apelado, como Freud mismo escribe, al Congreso de todos los que saben. Se ha desvanecido, reabsorbido, abolido tras ellos. Este sueño nos revela, pues, lo siguiente: lo que está en juego en la función del sueño se encuentra más allá del yo. Lo que en el sujeto es del sujeto y no es del sujeto es el inconsciente. ¿Sí? Y la
Lo importante, el sueño lo muestra, es que los síntomas analíticos se producen en la corriente de una palabra que intenta pasar. Esta palabra encuentra siempre la doble resistencia de lo que hoy llamaremos el yo del sujeto y su imagen, en tanto que estas dos interposiciones ofrecen una resistencia suficiente, se iluminan, por así decir, en el interior de esa corriente, fosforecen, fulguran, ¿sí? Esto es lo que sucede en la primera fase del sueño, durante la cual Freud se halla en el plano de la resistencia, jugando con su paciente. En determinado momento, porque debe haber llegado muy lejos, esto se detiene. El señor Erickson, se refiere al psicoanalista Erickson, que ustedes deben haber estudiado en la facultad, no está del todo errado. Si Freud sigue adelante, es porque lo domina una enorme pasión de saber. Se ha dado un paso. Tras la primera parte, la más cargada, imaginaria, ¿sí?, el final del sueño entra en lo que podríamos llamar la multitud. Pero se trata de una multitud estructurada, como la multitud freudiana. Por eso preferí introducir otro término que someteré a vuestra reflexión, con todos los dobles sentidos que comporta: la inmiscusión de los sujetos. Los sujetos entran y se inmiscuyen en las cosas. Este puede ser el primer sentido. El otro es el de que un fenómeno inconsciente que se despliega en un plano simbólico, como tal descentrado respecto del yo imaginario, siempre tiene lugar entre dos sujetos. Desde el momento en que la palabra verdadera emerge, mediadora, genera dos sujetos muy diferentes de los que eran antes de la palabra. Esto significa que no empiezan a constituirse como sujetos, sino a partir del momento en que la palabra existe y no hay un antes. Hasta luego.